Gracias por continuar con nosotros. Quiero retomar un tema que comenzamos a hablar de esto la semana pasada en este programa, y es el hecho que a raíz de la pandemia muchos países en vías de desarrollo aumentaron sus niveles de deuda. Y lo estábamos comentando la semana pasada. Históricamente, en la historia de nuestros países, cuando un país pobre necesita endeudarse, sobre todo de manera, pues para salir adelante, pues, ¿no? Recurren a los organismos multilaterales de desarrollo, Banco Mundial, el FMI, en el caso de un rescate, etcétera. Pero específicamente, a partir de inicios de este siglo, entró un nuevo jugador ofreciendo financiamiento a este tipo de países. En el caso de América Latina, muy connotado, en Ecuador, en Venezuela, etcétera, que no solamente agarraron posiciones en contra del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, a quien lo identifican con Estados Unidos, y acudieron para financiamiento, pues ¿con quién iba a ser? Con China. En aquel entonces, alegando, bajo el entendido, eso es lo que nos hicieron creer en ese momento, Rafael Correa y Hugo Chávez, etcétera, de que las condiciones de financiamiento chinas eran mucho más favorables y mucho más convenientes que las que podían ofrecer el mismísimo Fondo Monetario Internacional. Hoy parece que nos estamos dando cuenta que esto en realidad no era así. Porque el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional efectivamente son organismos multilaterales de desarrollo. Los chinos salieron puramente banqueros e incluso hasta peor. Esa es la información que estamos teniendo y eso es lo que le vamos a pedir que nos explique Juan Sebastián Schulz. Él es analista geopolítico, sociólogo, tiene un doctorado en ciencias sociales y profesor de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en estudios chinos y nos acompaña desde Argentina. Gracias, señor Schulz, le agradezco. Hola Alberto, ¿cómo estás? Un gusto enorme hablar con vos. Gracias. Cuéntanos qué tan cierto es la información que está empezando a emanar en este momento, que algunos países ya están en problemas de pagos de deudas, de que los chinos son bastante más intransigentes de lo que se pensó en un momento. Bueno, voy a intentar hacer una lectura, digamos, en base a los datos, a la información, tratando de quitarle la carga ideológica a Sí. una discusión que, bueno, está fuertemente atravesada por las disputas en la arena internacional. Efectivamente, como vos decís, bueno, en los últimos años es conocido, China ha crecido fuertemente su economía y en base a ello ha adoptado una actitud proactiva en el escenario global, intentando a partir de una política, una estrategia conocida como Going Out, digamos, externalizar su capacidad económica, llevar sus empresas al resto del mundo, principalmente a los países en desarrollo, y en ese marco ha aumentado fuertemente la cantidad y el monto de los préstamos que China ha ofrecido al resto del mundo, principalmente, ya te digo, a los países emergentes y en desarrollo. América Latina no es la excepción. Los préstamos en la región han crecido, sobre todo a partir de 2007 y de 2009, han tenido, digamos, una cantidad muy grande de préstamos y de monto que como vos decías, se han focalizado en muy pocos países. Creo que son 4 países los que concentran el 90% del monto de los préstamos que ha llevado adelante China en la región: Venezuela, Brasil, Ecuador y Argentina. Y esta cantidad de préstamos, sin embargo, ha ido mermando en los últimos años, principalmente a partir de 2015 para adelante se ha hecho cada vez menor la cantidad de préstamos de bancos chinos que ha llegado a la región, hasta llegar a 2020, el año de la pandemia, en donde fue prácticamente insignificante. Y los préstamos, digamos, bueno, tienen que ver o están destinados a varias cosas, principalmente a la construcción de infraestructura. La iniciativa de la Franja y la Ruta tiene mucho que ver con esto, y se han destinado a distintos sectores, ¿no? Energético, transporte principalmente. Bien, ¿y qué hay de la capacidad de negociación, la disposición de negociación de los chinos con los países que están presentando problemas para el pago? Porque la crítica, de nuevo,
es que parece ser que han demostrado cierto nivel de intransigencia, que se han negado, por ejemplo, a aceptar pérdidas, cosa que en teoría los organismos multilaterales de desarrollo pues están dispuestos a negociar. Bueno, primero yo creo que hay que aclarar que obviamente no es, en términos de los préstamos a nivel internacional, las condiciones son heterogéneas, digamos, no hay un único tipo de préstamos de un único tipo de banco, sino que varían. Así como hay préstamos que son a tasas quizás mayores a los organismos occidentales, hay muchos otros que son en condiciones mucho más flexibles y a tasas mucho menores, sobre todo las que están dirigidas a proyectos de infraestructura. Quizás por eso países como Brasil, Argentina, digamos, quitando los casos de Venezuela y Ecuador, en donde hay un componente ideológico, o lo hubo muy fuerte en el acercamiento con China, en los casos de Brasil y Argentina, aún bajo los gobiernos de Mauricio Macri y de Bolsonaro, se recurrieron a instituciones chinas para este tipo de préstamos, quizás por este tipo de condiciones para proyectos específicos de infraestructura que los organismos occidentales no hubiesen financiado. En ese marco, digamos, hay distintos tipos de condicionantes. Generalmente lo que ha pasado en estos últimos años, a ver, América Latina ha sido una región fuertemente golpeada por la crisis de 2008 y luego por la pandemia de COVID-19, sumado a la crisis de las commodities a partir de 2011, 2013. Eso ha hecho que las condiciones económicas de los países, digamos, hayan sufrido este tipo de situaciones externas e internas y que hayan tenido dificultades para afrontar los pagos a los préstamos chinos. Esto es algo que a China no solo le ha pasado en América Latina, sino en otros países del mundo, y a partir de ello, determinados bancos chinos han ajustado, es cierto, bueno, primero, el otorgamiento de nuevos préstamos, y segundo, las condiciones de pago. Pero yo entiendo que igualmente no quizás la particularidad de los préstamos chinos, a diferencia de otros, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, China no exige la implementación de determinadas políticas económicas como condición para establecer renegociaciones de deuda, por ejemplo, lo cual creo yo que es visto de mejor manera por países que han sufrido al Fondo Monetario Internacional. Interesante, es cierto, porque es cierto, el Fondo Monetario Internacional en específico, como tú dices, sí, te presta, te rescata, pero te pide ciertas condiciones de manejo económico, en teoría dirigidas para que no vuelvas a tener los problemas que te llevaron a pedirle dinero al Fondo Monetario Internacional para empezar. Pero déjame te pregunto, ¿es cierto o no es cierto que los créditos chinos en infraestructura vienen condicionados con que vas a usar mis constructoras con mis máquinas? Bueno, en gran medida es como vos decís, digamos, generalmente los préstamos chinos cuando tienen que ver con grandes proyectos de infraestructura, como una cuestión quizás de salvaguarda, digamos, de que el destino de los fondos sea efectivamente aplicado, la contraparte china exige, por un lado, la contratación de empresas chinas, y eso obviamente insume también la cuestión de la materia prima, digamos, bueno, todo el requerimiento de maquinaria necesario que viene desde China, pero también, digamos, la contratación de ingenieros chinos de alta calidad que supervisan las obras y quizás en los países receptivos, generalmente, bueno, la mano de obra sí es local. Eso trae un problema, obviamente, en términos de generación de valor, de transferencia tecnológica. Eso es algo que está siendo discutido en América Latina y el Caribe, pero en general, digamos, a ver, nunca es posible generalizar a todos los proyectos, pero en general es así como vos decís y es algo que se está debatiendo en la región. Ya, pero entonces en general, por lo que estás diciendo, profesor, China como prestamista, condiciones, renegociación, extensión de plazos, etcétera, no es ni peor ni mejor que cualquier otro prestamista internacional. A ver, quizás ya eso es en un plano de una toma de posición, bueno, en base a la evidencia. Yo creo que gran parte de estos países ven en China una posibilidad de acceder a un financiamiento que de otra manera no accederían, digamos, ya que el Fondo Monetario Internacional
no, generalmente no financia directamente proyectos de infraestructura, sí lo hacen otros organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, o el propio Banco Mundial. E igualmente, generalmente estos préstamos hasta a veces son colectivos, es decir, hay alianza de sectores, también tenemos otro banco importante, no directamente chino, pero sí donde China tiene la mayoría accionaria, que es el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura, el cual gran parte de estos países son miembros de ese banco y tienen la posibilidad de acceder a recursos. Eh, yo entiendo que estos países acceden porque ven una condición de posibilidad, sabiendo que, bueno, obviamente, por lo menos a mi parecer, tomar deuda no es ni bueno ni malo, digamos. Quizás hay que debatir para qué se toma la deuda, cuáles son las condiciones y en qué se utilizan los fondos. Quizás ese es el debate más fuerte en América Latina. Pero los bancos chinos otorgan una opción que quizás antes no estaba. Antes era necesario recurrir directamente a los organismos occidentales. Hoy las instituciones chinas otorgan una alternativa, bueno, que permite acceder a esto. Claro, y ahora déjame te pregunto, porque yo me acuerdo cuando el primero o de los primeros que empezó a hacer recurrir a China para financiar o para pedir prestado fue Rafael Correa de Ecuador, y en aquel momento Rafael Correa lo hacía precisamente por lo que tú estabas comentando hace un momento, porque China no le ponía condiciones a la economía ecuatoriana sobre cómo tenía que dirigirse la economía, cosa que el Fondo Monetario Internacional sí le hubiera tenido que poner. Entonces se iban con China precisamente como tú lo mencionaste. Pero entonces la implicación sería, a mí me parece, yo te voy a preguntar si esto sería así, porque a mí me parece como medio lógico el planteamiento, porque así sucede también al ciudadano, el consumidor en la calle cuando va a pedir un préstamo, ¿no? El préstamo del Fondo Monetario Internacional es un préstamo blando, es de bajos intereses, pero sí vienen y te asesoran de cómo manejar tu economía para que no vuelvas a entrar en problemas, mientras que el chino no te hace eso, pero entonces necesariamente tendría que ser un crédito mucho más caro. Y esa era la crítica que se le hacía entonces a Rafael Correa. Te pregunto yo si eso en realidad era así. Es que en general, a ver, el establecimiento de los intereses de deuda muchas veces no están atados, o sea, no son intereses fijos, sino que están atados a la confiabilidad, y esto entre muchísimas comillas, del país a nivel internacional, que esta confiabilidad generalmente la establece el propio Fondo Monetario Internacional, en donde Estados Unidos tiene la mayoría accionaria y el poder de veto. Entonces, por ejemplo, un país que es considerado por Estados Unidos como digamos, deudor o que tiene dificultad de pago va a tener una tasa de interés mucho más alta que otros países que quizás sí tienen mejor relación con los Estados Unidos. Por eso aquí también entra a jugar las alineaciones políticas, las alineaciones geopolíticas, y aquí, bueno, se hace, digamos, quizás mucho más posible para determinados países acceder a préstamos chinos que en estas condiciones tienen tasas de interés menores y a su vez no tienen tantos condicionamientos, que recurrir directamente a organismos como el Fondo Monetario Internacional o el propio Banco Mundial. Ya te digo, el Banco Mundial tiene préstamos quizás más generales con tasas de interés un poco más elevadas que los chinos, pero tiene otros que son más bajas, digamos. Esto fluctúa y va variando en función del país, en función de la coyuntura. No es que es algo lineal o estático. Ya. Juan Sebastián Schulz, catedrático, sociólogo, experto en temas chinos también desde Argentina. Te agradezco muchísimo haber charlado con nosotros esta tarde. Bueno, muchísimas gracias a vos, Alberto. Un gusto siempre estar en el programa. Gracias, hasta la próxima.